Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero de todo corazón que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y bienestar. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, si bien a veces puede resultar incómodo o difícil de abordar, es de una importancia capital para cada uno de nosotros, influyendo directamente en nuestra calidad de vida. ***, la salud mental ***. Y lo haremos explorando la experiencia de una figura que, para la gran mayoría, evoca carisma innegable y un éxito rotundo en el competitivo mundo de la actuación. Sí, amigos, hoy la conversación gira en torno a Can Yaman y cómo él, en un instante de profunda vulnerabilidad, ha decidido alzar la voz y compartir su valiente lucha por su salud mental. Soy consciente de que la imagen que muchos de ustedes tienen de Can Yaman está forjada a través de sus inolvidables interpretaciones en series que han trascendido fronteras, conquistando audiencias a nivel global. Su energía vibrante, su magnética presencia en pantalla, todo ello lo ha catapultado a ser un auténtico ídolo para una multitud inmensa de seguidores. Sin embargo, es crucial recordar que detrás de esa deslumbrante fachada de estrella de cine, existe un ser humano, al igual que tú y que yo, con sus propias batallas internas, sus propios miedos ocultos y, sobre todo, sus propios momentos de profunda fragilidad. Y es precisamente sobre esa fragilidad, sobre esa vulnerabilidad que él ha elegido desvelar, que quiero que fijemos nuestra atención y reflexionemos en conjunto hoy. A menudo, la presión inherente a ser una figura pública, a estar constantemente bajo el implacable escrutinio de millones de ojos, puede convertirse en una carga abrumadora, casi insoportable. Can Yaman, como tantas otras personalidades en el ojo del huracán mediático, no ha sido inmune a esta presión. En entrevistas recientes que han captado la atención de sus seguidores y de la prensa internacional, ha compartido con una honestidad desgarradora que ha atravesado periodos de una dificultad extrema, etapas en las que su salud mental se vio seriamente comprometida. Y créanme cuando les digo que este acto de compartir, este valiente acto de sinceridad, no es una señal de debilidad, sino por el contrario, un rotundo acto de valentía. El simple hecho de articular con palabras ese sufrimiento profundo, de admitir abiertamente que no siempre se está bien, que existen días grises y batallas internas, representa un paso monumental, especialmente para alguien a quien tantos perciben como un modelo a seguir invencible, una figura inquebrantable. Lo que encuentro particularmente fascinante y conmovedor de su relato es la manera en que él mismo describe la complejidad de esta lucha. No se trata de una mención superficial o pasajera, sino de una descripción profunda y detallada de lo que esta experiencia significó para él a nivel personal. Habla con claridad de sentir una presión paralizante, de la incapacidad para conciliar el sueño, de experimentar episodios de ansiedad que lo paralizaban. Estas son sensaciones increíblemente reales y universalmente humanas, ¿no creen? A pesar de poseer todo el éxito material y las oportunidades que cualquiera podría desear en la vida, las batallas que se libran en el interior de nuestra mente pueden ser, sin lugar a dudas, las más arduas y desafiantes de ganar. Y él, con una admirable fortaleza, ha tenido la honestidad de compartirlo con el mundo. Esto, a su vez, nos abre una puerta invaluable para comprender una verdad fundamental: las apariencias, con demasiada frecuencia, engañan. Incluso aquellos que parecen tenerlo todo en bandeja de plata, que irradian éxito y felicidad, pueden estar sufriendo en silencio, librando sus propias guerras internas. Y es precisamente en este punto donde les pido que hagan una pausa y reflexionen profundamente. ¿Cuántas veces en el transcurso de nuestras vidas hemos emitido juicios apresurados sobre alguien basándonos únicamente en su apariencia física, en su aparente éxito, sin siquiera imaginar la vorágine de pensamientos y emociones que puede estar experimentando en su interior? Can Yaman, al ser tan abierto y vulnerable, nos está brindando una lección magistral de empatía, comprensión y humanidad. Nos está demostrando de manera irrefutable que la salud mental no hace distinciones. No discrimina por razón de fama, fortuna, estatus social o nacionalidad. Es una esfera de nuestra existencia que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, en algún momento de nuestras vidas. Y lo que él está haciendo, al compartir su experiencia con tanta transparencia, es algo de vital importancia. Está normalizando el hecho de que buscar ayuda profesional, de hablar abiertamente sobre nuestros problemas y nuestras dificultades, no solo es necesario, sino que, sobre todo, es un profundo acto de amor propio y de autocuidado. Él mismo ha compartido en diversas ocasiones que ha buscado activamente apoyo profesional para abordar estas dificultades. Y este, en mi humilde opinión, es el punto crucial y más inspirador de toda su revelación.
No se ha quedado paralizado en el lamento, ni se ha aislado en su dolor. Ha tomado la valiente decisión de tomar las riendas de su propio bienestar. Ha acudido a profesionales cualificados, ha invertido tiempo y esfuerzo en trabajar en sí mismo, en intentar comprender y gestionar esos sentimientos que lo abrumaban. Y eso en un mundo que todavía carga con un estigma considerable hacia las enfermedades mentales y las dificultades psicológicas, es un acto verdaderamente heroico. Es un mensaje poderoso y alentador para cada uno de nosotros. Si en algún momento te sientes abrumado por la vida, si estás atravesando un periodo difícil y oscuro, no tienes por qué enfrentarlo solo. Existe ayuda disponible y el simple hecho de buscarla es un signo innegable de fortaleza y de autorrespeto. Además de la indispensable ayuda profesional, Kahneman también ha enfatizado la importancia fundamental de rodearse de personas que nos apoyen incondicionalmente, de contar con un círculo de confianza sólido y saludable. Este aspecto es absolutamente vital. A veces la presencia de un amigo dispuesto a escuchar sin juzgar, de un familiar que comprende nuestras luchas, puede ser el ancla salvavidas en medio de la tormenta más violenta. Y Kahneman, al reconocer este valor incalculable, nos recuerda de manera elocuente que la conexión humana genuina, el apoyo mutuo y el afecto desinteresado son pilares esenciales para la construcción y el mantenimiento de una salud mental robusta. Pero la sanación y el bienestar no se limitan únicamente a la búsqueda de ayuda externa. Él también ha compartido que ha estado dedicando esfuerzos significativos a fortalecer su propia resiliencia, a desarrollar mecanismos efectivos para sobrellevar la adversidad y recuperarse de los golpes de la vida. Y esto puede manifestarse de diversas formas, desde la práctica regular del ejercicio físico, algo que sabemos que él abraza con gran dedicación, hasta la búsqueda y dedicación a actividades que le proporcionen paz interior, satisfacción personal y un sentido de propósito. Cada uno de nosotros posee sus propias y únicas maneras de recargar nuestras energías, de encontrar ese preciado equilibrio vital. Para algunos puede ser la lectura inmersiva, para otros, la meditación serena, y para otros más, simplemente pasar tiempo de calidad en contacto con la naturaleza. Lo verdaderamente importante es identificar aquello que nos nutre, aquello que nos ayuda a sentirnos mejor, más plenos y con mayor vitalidad, y dedicar tiempo y energía a esas prácticas. El simple hecho de que él haya tomado la decisión consciente de hablar sobre todos estos aspectos de su vida personal en el ámbito público, siendo plenamente consciente del revuelo mediático y la atención que esto inevitablemente genera, es un acto de valentía que merece ser aplaudido y reconocido por todos. No se trata de una búsqueda de atención gratuita, sino de la utilización inteligente y responsable de su considerable plataforma para enviar un mensaje de profunda importancia. Un mensaje de esperanza, un mensaje reconfortante de que es absolutamente posible superar los momentos más oscuros y turbulentos de la vida, y encontrar un camino hacia la recuperación y el bienestar. Él nos está diciendo en esencia, yo también he pasado por ahí, he sentido ese dolor, y he descubierto un camino para mejorar mi situación. Tú también puedes hacerlo. Y esto, a su vez, me lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que como sociedad tenemos en cómo abordamos estos temas. Con demasiada frecuencia, somos los primeros en lanzar críticas, en emitir juicios sin detenernos a considerar el profundo impacto que nuestras palabras y actitudes pueden tener en las personas. Cuando alguien con admirable coraje decide abrirse y compartir sus luchas relacionadas con la salud mental, lo mínimo que podemos ofrecerle es comprensión genuina, un profundo respeto y un apoyo incondicional. Y si una figura con millones de seguidores, como es el caso de Kahneman, decide hablar abiertamente sobre estos temas, se presenta ante todos nosotros una oportunidad de oro para reflexionar colectivamente sobre cómo tratamos estos asuntos tan delicados y personales. Ahora bien, es absolutamente fundamental recordar que cada persona es un universo único e irrepetible. Lo que resulta efectivo y beneficioso para una persona, puede no serlo en absoluto para otra. La lucha de Kahneman es su experiencia individual y su camino hacia la recuperación es intrínsecamente suyo. Sin embargo, su vivencia nos ofrece puntos de partida valiosos, nos brinda ideas concretas sobre qué caminos podríamos explorar en nuestra propia búsqueda de bienestar. No pretendemos, ni mucho menos, erigirnos en sus terapeutas ni en expertos que poseen todas las respuestas. Pero sí podemos, sin duda alguna, aprender profundamente de su valentía, de su honestidad y de su admirable apertura. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo este valioso aprendizaje para aplicarlo en nuestras propias vidas? En primer lugar, la importancia vital de la ***autoobservación***.
Debemos estar constantemente atentos a nuestras propias emociones, a nuestras sensaciones corporales y mentales. No podemos permitirnos ignorar las señales de alerta que nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían. Si sentimos que algo no va bien, si nos sentimos abrumados de forma recurrente y persistente, es el momento de prestar atención y actuar. En segundo lugar, la *** importancia de la comunicación ***. Hablar abiertamente de lo que nos sucede, ya sea con amigos de confianza, familiares comprensivos o profesionales cualificados, es fundamental. Guardarnos los problemas y las angustias solo hace que pesen más y se vuelvan más difíciles de sobrellevar. En tercer lugar, y de vital importancia, la *** necesidad de buscar ayuda ***. No existe la menor vergüenza en ello. De hecho, es un acto de inteligencia, de valentía y sobre todo, de un profundo cuidado personal. Y finalmente, pero no menos importante, la *** importancia de la compasión ***. Debemos ser compasivos con nosotros mismos cuando estamos atravesando un mal momento, permitiéndonos sentir y ser humanos. Y de igual manera, debemos extender esa misma compasión hacia los demás, porque nunca sabremos realmente la batalla interna que está librando la persona que tenemos al lado. La revelación de Can Yaman sobre su valiente lucha por su salud mental es, sin lugar a dudas, un poderoso recordatorio de nuestra humanidad compartida. Todos experimentamos altibajos, todos tenemos momentos en los que necesitamos apoyo y comprensión. Y su valentía al compartir esta experiencia personal nos beneficia a todos, ya que contribuye significativamente a romper el estigma persistente que aún rodea a las enfermedades mentales. Nos anima, de manera poderosa, a priorizar nuestro propio cuidado, a ser más comprensivos con quienes nos rodean y, sobre todo, a buscar la ayuda que podamos necesitar sin temor ni remordimientos. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos poner todo esto en práctica en nuestras propias vidas a partir de hoy? La respuesta es simple pero profunda: empiecen por ustedes mismos. Realicen un chequeo honesto de cómo se sienten en este preciso instante. ¿Hay algo que les esté pesando de manera significativa? ¿Hay algo que les esté preocupando y robándoles la paz? Si la respuesta es afirmativa, consideren seriamente hablarlo con alguien de su entera confianza. O si prefieren un enfoque más sutil, quizás den un pequeño paso hacia su autocuidado, salgan a dar un paseo revitalizante, escuchen su música favorita que les infunda alegría, dediquen tiempo a ese hobby que tanto les apasiona y les brinda satisfacción. Y si sienten que la situación les está superando y la carga se vuelve demasiado pesada, recuerden siempre que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino un acto de inmensa valentía y un camino directo hacia el bienestar duradero. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en esta profunda y, espero, esclarecedora reflexión. Soy plenamente consciente de que es un tema delicado y a menudo se evita en las conversaciones cotidianas, pero creo firmemente que es absolutamente fundamental abordarlo con la seriedad y la empatía que merece. La salud mental es tan vital para nuestro bienestar general como la salud física, y cuidarla con diligencia debe convertirse en una prioridad absoluta para cada uno de nosotros. Me encantaría enormemente leer sus valiosos pensamientos y reflexiones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Han pasado por momentos difíciles similares? ¿Qué estrategias o enfoques les han resultado más útiles y efectivos para cuidar su salud mental en esos periodos? Compartir nuestras experiencias, incluso las más vulnerables, puede ser una fuente de gran ayuda y consuelo para otros que estén atravesando situaciones parecidas. Si este vídeo les ha resultado útil, inspirador o simplemente les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Compártanlo generosamente con sus amigos y familiares para que este mensaje de cuidado, comprensión y apoyo mutuo pueda llegar a un mayor número de personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, que siempre busco que sean informativos, inspiradores y enriquecedores. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, sean amables consigo mismos y con los demás. Hasta pronto.